Bueno, señor, lo primero que voy a decir es que este no es un video que va a hacerlo sentir bien mientras ve el video y menos aún cuando usted empieza a hacer las prácticas que voy a recomendar a lo largo de este video. Dicho eso, las prácticas y lo que es el ejercicio de la integración de sombra de Carl Jung, que es algo que les voy a explicar un poco en qué consiste y cómo realmente a nosotros, bueno, a mí personalmente me hizo crecer mi negocio. He tenido como que subir de nivel en cada una de las distintas etapas que he tenido en mi vida como emprendedor, pues me ha ayudado un montón a hacer, ¿ok? Entonces, nada más quiero traer a colación una frase que recuerdo una vez en un libro, y esa frase va más o menos así, y es que las cosas positivas que nosotros, digamos, pensamos o imaginamos son en sí mismo más bien una experiencia negativa, mientras que las cosas que son negativas o que nos hacen sentir mal mientras las hacemos, suelen ser más bien algo positivo que nos hacen sentir, o que nos, por lo menos nos hacen sentir mejor después de hacerlas. Y esto es muy importante tomar en cuenta porque si ustedes se ponen a pensar, la mayoría de personas cuando trata de meterse en este mundo de la autoayuda o el desarrollo personal o el crecimiento personal, como quiera decirlo, lo que suele es hacer las cosas que lo hacen sentir bien y empiezan a escribir tal vez en un diario o tal vez lo que hacen es que empiezan a hacer afirmaciones o a hacer vision boards o empezar a hacer visualizaciones mántricas, etcétera. Y eso tal vez de alguna forma uno puede autoengañarse y tener algún sentido de productividad que realmente no existe. Simplemente es como un lavado de cerebro que uno se hace. Pero después de hacer la actividad uno se siente mal porque es como, bueno, la situación es la misma. Mientras que por otro lado las cosas que son difíciles de hacer y que más bien tal vez uno se siente mal mientras las hace porque pueden ser aburridas, pueden ser cansadas o pueden ser directamente tristes u obscuras, como va a ser la práctica que les voy a enseñar en este video, más bien suelen ser cosas que a la larga son positivas porque usted lo hace ver o entender algunas cosas o directamente mejorar en otras. Entonces, este es un video que tiene el potencial de cambiar la vida. Si usted no puede quedarse los 15, 20 o 25 minutos, no sé cuánto va a ayudar a este video, pues probablemente usted vaya a tener mucha dificultad en conseguir cualquier tipo de meta que usted tenga, a nivel de facturación, a nivel de lo que sea. Entonces, lo invito nada más a que se siente, tome notas y comenzamos con el video. Dicho eso, si usted no es mi canal, bienvenido. Mi nombre es Enrique Aquiles y soy el fundador de Royland. Es un negocio de educación que lo que hace es sistematizar la adquisición de clientes y la entrega del servicio para coaches, consultores y dueños de agencia. Y normalmente las personas cuando empiezan a tratar de aumentar sus niveles de facturación, hay como dos, digámoslo así, escuelas dentro de lo que tiene que ver con el crecimiento empresarial. Por un lado están los que entienden el valor de la mentalidad y todo ese tipo de temas en el sentido clásico y las personas que no ven el valor en cosas de mentalidad, ¿verdad? Y es lo más estúpido. Si usted alguna vez ha pagado un programa high ticket, un coach, un mentor y usted lo primero que hace es que le meten 10 horas de clases de mentalidad, por un lado eso es perder plata. Si usted lo que le hacen es contar las típicas cosas que, por ejemplo, acabo de mencionar antes, que lo de escribir en un diario, que hacer duchas de agua fría, que tener, no sé, ese tipo de cosas, porque a fin de cuentas son hábitos positivos y ya. Eso no son realmente cosas que le cambian a usted la mentalidad. Pero cuando usted realmente aprende de prácticas psicológicas serias, no nada más de estas cosas que hablan los gurús y en este mundo, digámoslo así, comercial de la autoayuda y todo esto, realmente usted va a ser capaz de superar esas barreras o esos límites que tal vez hasta este punto usted tenía porque usted va a poder ver la vida de una forma distinta, ¿verdad? Yo sé que hasta ahorita tal vez esto está sonando muy abstracto, pero bueno, ya comenzamos con el video para que usted vea a lo que me refiero. Como usted puede ver en mi pantalla, hay una cuestión inicial. Y es que hoy en día, o en este momento, usted es, como puede ver aquí, usted es alguien. Alguien o usted, que es usted en este momento, pues es probablemente una persona, no sé, 18 años, 19 años, 25 años, 30 años, 35 años, inserta aquí la edad que usted tiene, que en este momento tiene una cierta forma de ver el mundo y tiene alguna suerte de creencias y tiene una serie de preconcepciones sobre distintas facetas del mundo o de la vida. Y lo que suele suceder es que en este momento usted probablemente tenga una meta. Esa meta pues puede ser cualquiera de las cosas que mencioné anteriormente, pero para efectos de lo que normalmente hablo en este canal y para usted que está viendo este video, pues probablemente esa meta sea algo relacionado con una suma de dinero. Y esa suma de dinero esencialmente es algo que usted puede conseguir si tiene, digamos, por decirlo de alguna forma, un camino que lo lleve usted de su situación o de la persona que usted es ahorita a convertirse en la persona que es capaz de conseguir esto que usted ve por acá. Ahora, ¿por qué es importante comenzar este tema de esta forma? Pues bueno, es muy sencillo, señores. Y es porque esta persona que es usted en este momento no es nada más, digamos, una casualidad que usted tenga las creencias que tiene, que usted tenga los deseos o las metas que tiene, o que sea la persona que usted es. En realidad, la persona que usted es hoy, o sea, en este momento, es básicamente una síntesis de lo que la persona que usted era usted hace un año, pues hizo, que lo hizo ser quien es hoy. Y si vamos un paso más allá, lo que la persona hace 2 años hizo para ponerlo a hacer lo que un año después, es decir, un año antes a partir de ahora, era y lo que hacía. Y así consecutivamente hasta el día de nuestro nacimiento, o por lo menos desde el día en que tenemos uso de la razón y podemos de alguna forma empezar a mover la vida, digamos, a partir de nuestros antojos, a partir de nuestra voluntad. ¿Ok? Eso es básicamente el concepto de ser libre. Y lo que pasa es que esta persona que somos en este momento
de alguna forma guarda o reserva algunos atisbos o algunos distintos fragmentos de cada una de estas versiones del pasado que hemos tenido. Y lo que pasa frente a esto es que muchas veces los límites que tenemos y las ideas o las creencias que no nos ayudan para poder de hecho llegar a seguir el camino que nos va a llevar a la meta, simplemente son, valga la redundancia, estas cancelaciones o ese tipo de simplemente límites que el pasado no nos ha hecho vivir a nosotros en este momento. ¿Ok? Entonces, el ejercicio de integración de sombra de Carl Jung lo que hace es esencialmente ver cuáles son los distintos traumas o las distintas formas o los distintos modelos de vida que en el pasado nosotros hemos tenido que de alguna forma nos tienen, como por así decirlo, limitados o encadenados a las distintas situaciones que hemos vivido en nuestro día a día. Y esto, la mejor forma en la que yo se los puedo explicar a ustedes, porque realmente es la forma más gráfica de entenderlo, es que imagínense que usted en este momento tiene una casa, puede ser grande, pequeña, mediana, eso es irrelevante, pero usted tiene, digamos, un basurero en medio de su casa. Entonces, si usted nunca saca la basura o sigue acumulando basura, 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 digamos, en un basurero interminable, lo que va a pasar es que usted cada vez va a tener menos espacio para vivir, para pensar o para hacer lo que usted quiera en su casa. Hasta que llegue el punto en el que claramente usted no puede hacer nada en su casa porque primero la hediondez es insufrible y adicionalmente a eso usted no tiene espacio para otras cosas. Eso es esencialmente lo que la integración de sombra hace. Es básicamente como sacar la basura de lo que usted tal vez ha vivido en su vida y que de alguna forma usted no ha superado para que en el momento en el cual usted hace este ejercicio y obviamente sea consistente haciéndolo y lo haga de una forma idónea, lo que usted va a empezar a hacer es que bota esta basura para poder tener más espacio para pensar, para poder hacer otras actividades o lo que realmente usted le dé la gana. Lo primero que quise decir es esta idea de que la persona que usted es ahorita es básicamente un cúmulo o una síntesis de las distintas versiones del pasado que usted ha tenido, ¿ok? Pero eso tiene un efecto, una causalidad realmente que es infinita en términos objetivos, pero en términos suyos de experiencias y vivencias personales, realmente no vamos a ver, va como una doble distancia, porque en este momento usted ha vivido ciertas cosas, pero las cosas que las versiones suyas del pasado han vivido han sido condicionadas por este momento, vamos a ver, por la etapa anterior, digamos, el Enrique, por decirlo así, de hace un año, estaba condicionado por lo que el Enrique de hace 2 años hizo, pensaba y creía. El Enrique de hace 2 años está condicionado por el de hace 3 años y después del de 4, el de 5, hasta, como les digo, hasta que llegamos al momento cero, que es tal vez cuando usamos la razón o cuando tenemos experiencias y podemos de alguna forma ya practicar nuestra libertad. Y lo que pasa es que si esto que está por acá es básicamente el pasado y las distintas experiencias que hemos tenido y un condicionamiento que nos han hecho ser la persona que somos ahorita, lo que pasa es que si ustedes no empiezan a controlar el pasado, ustedes van a ser básicamente destinados a siempre seguir una fórmula o una causalidad inconsciente que va a hacerlos a usted sentir que nunca va a poder tener control sobre su futuro. Porque la meta que usted tiene en cualquier ámbito de la vida humana que tenga está siempre en el futuro. Si no, no sería una meta, si no sería un logro que ya usted tuvo. ¿Se entiende? Entonces, en el momento en el cual usted entiende la, digamos, experiencia de todo esto en relación con el pasado, pero le suma también el ejercicio para poder controlar las distintas causas que pueden, digamos, formular cualquiera de esas cosas en los distintos brincos que usted tiene a lo largo de su vida, usted va a poder empezar a tener un control sobre el entendimiento de quién es usted en este momento y obviamente también sobre lo que tal vez para futuro usted va a querer lograr, ¿ok? Y eso es importante o imprescindible más bien de entender porque en el transcurso de nuestra vida, en cualquier, digamos, trayecto o cualquier práctica que hagamos o cualquier meta que tengamos, siempre vamos a tener altibajos. Básicamente tenemos momentos buenos por acá, pero también podemos tener momentos malos por acá, ¿ok? Y lo que suele suceder cuando no entendemos las causas de esos problemas o cuando no entendemos estos, digamos, distintos elementos que nosotros vamos guardando, es que las alturas o las cosas buenas a las que podemos llegar siempre van a ser correlativas o van a ser, digamos, una oscilación muy pareja, muy proporcional en relación uno a uno con los momentos malos. Entonces, cuando nosotros empezamos a eliminar la basura que tenemos, es como que pudiéramos cortar qué tan bajo llegan a estar estos momentos bajos, valga la redundancia, para que entonces podamos reducir los brincos hacia abajo y luego empezar a crecer más, valga la redundancia también, hacia arriba. ¿Y por qué es importante entender esto? Pues porque muchas personas simplemente son como, por decirlo de alguna forma, esclavos a lo que van viviendo y van experimentando en su día a día. Y tienen un increíble potencial que nunca se llega a realizar o que nunca llega a deslumbrarse o nunca llega a ver la luz del sol, por decirlo de alguna forma, porque simplemente no son capaces de entender esta dinámica. Entonces, si nosotros tal vez en algún momento vivíamos muy en esto, ¿verdad? Como que aquí es un +1 y aquí es un -2, para luego llegar en -1, pero luego aquí tenemos un
más 3 para volver a llegar netamente a un más 1, y aquí tenemos un menos 4. Lo que pasa es que siempre quedamos, digamos, en una relación muy equitativa de 1, 1, 1, 1, 1, hacia bueno, hacia lo malo, hacia lo bueno, hacia lo malo. La altura de los momentos buenos son equitativos a la altura de los momentos malos, y la altura de los momentos malos van a ser tan malos como tal vez los buenos que hayamos tenido. Pero cuando nosotros empezamos a cortar digamos, esta basura que venimos almacenando, cada vez tenemos brincos más bajos que nos permiten tener alturas más altas. Entonces, bueno, todo esto funciona como como una introducción bastante larga al concepto de lo que es la sombra. Y históricamente había un filósofo que se llamaba René Descartes que hablaba del dualismo, específicamente algo que se llama, o hoy en día le decimos, el dualismo cartesiano, que es que por un lado existe la mente y por otro lado existe el cuerpo, ¿ok? O por un lado está la razón y por otro lado está la inconsciencia o las cosas irracionales. ¿Y qué pasa? Que el mundo de la mente es lo consciente o lo racional, mientras que el mundo corporal o el cuerpo es lo que es subconsciente o irracional. La mente, es decir, la parte racional de nuestro cerebro, es la parte que usa la lógica, que obviamente usa la razón, que, digamos, es capaz de pensar las cosas buenas, y esta es la mente que propone las metas. Pero lo que pasa es que el cuerpo, que es subconsciente o que es irracional, no necesariamente sigue las métricas o sigue los pasos que la mente quiere que nosotros hagamos. Es básicamente el cuerpo es como un monito que no puede obedecer a su maestro porque simplemente sucumbe a las tentaciones, a las cosas fáciles, a lo que es fácil de hacer. Entonces, si usted potencialmente es una persona o ha sido una persona que no entiende por qué usted se motiva, quiere hacer algo y sabe que va a hacer hasta lo imposible por lograrlo, pero el momento de hacer la cosa simplemente le da pereza, no es capaz de hacerlo, simplemente se siente incapaz o simplemente encuentra una resistencia inhumana al momento de ejecutar esa acción, es literalmente por esto que usted está viendo acá, que su mente racional, que es la que se propone las metas, está en una disonancia o una discrepancia con lo que su cuerpo, que es, digámoslo por decirlo de alguna forma, el actor de estas metas o de las acciones que llevan a estas metas, es capaz de hacer. Y lo que pasa con este concepto, con este dualismo cartesiano, es que no deja entrever la parte más importante que, digámoslo así, es la que hace como un puente entre la mente consciente y el cuerpo irracional o inconsciente. Que eso es algo que tal vez ustedes ahorita dicen, bueno, Enrique, es perfecto, pero ¿cuál es esa cosa? ¿Cuál es, digamos, ese puente entre el cuerpo y la mente? Y eso ahora sí es lo que vamos a tocar, porque ya podemos introducir el tema de lo que nos tiene en este video. Y lo que está en medio del cuerpo y la mente es, como diría Carl Jung, la sombra. La sombra es ese cúmulo de experiencias, ese cúmulo de vivencias que su cuerpo, al momento de recordarlos, al momento de pensar en las distintas cosas de su día a día, no logra identificar que son cosas del pasado y simplemente asume que son verdades que, bueno, que obviamente sucedieron en el pasado y que siguen siendo reales hoy en día. Y como usted sigue teniendo esa sombra en su día a día o en el día de hoy respecto a todo lo que usted vio en el pasado, pueden ser cosas positivas, pueden ser cosas negativas, pueden ser traumas, pueden ser cosas de las que usted le haría vergüenza contarle a las personas en público. Esa sombra es esencialmente lo que no lo arrastra a usted a no poder, digamos, hacer este brinco entre la parte consciente o racional de la parte inconsciente, subconsciente o irracional. Y la mejor forma en que yo puedo explicarles a ustedes esto de la sombra, porque yo sé que cuando ustedes escuchan no solo la palabra sombra, sino tal vez un poco, si ustedes tal vez han leído psicología y hablan de esto, han visto este ejercicio de Carl Jung, pues probablemente suene como algo que es intrínsecamente negativo, o como algo que usted lo va a hacer sentir mal, o que la sombra es algo malo, o que la sombra es algo que usted tiene como que evitar o que debería darle vergüenza. Y eso no es para nada cierto, más bien todo lo contrario. Vamos a ver, yo soy un otaku de corazón y yo amo, vamos a ver, cuando creciendo para mí y hasta la fecha los mejores videojuegos de la historia son los juegos de Pokémon. Y lo que pasa con los juegos de Pokémon y con Pokémon en general es que mi Pokémon favorito es este que usted ve por acá. Este Pokémon se llama Hengar. De hecho lo tengo tatuado en el pie porque me recuerda mucho a este concepto que vamos a ver por acá. Y es que Hengar era un Pokémon que no es malo, pero que asustaba. Y esto es algo importante porque, bueno, en Pokémon hay distintos tipos o elementos de Pokémon. Hengar era un Pokémon tipo fantasma que cuando usted lo ve, de hecho, bueno, en las primeras temporadas, en Kanto, en Johto, en todo esto, realmente Hengar era como, cuando usted pensaba en un Pokémon tipo fantasma, este es el primero que se venía a la mente, porque de hecho desde Kanto, que es la primera región, que es, digamos, desde el inicio de Pokémon, sale este Pokémon, ¿verdad? Entonces, Hengar no es un Pokémon que sea malo, pero que asusta a las personas cuando se topa con ellos. Y me refiero ya en la serie, ¿verdad? Puede ser con otros Pokémon, asustaban, les daba nervios, o cuando otra persona lo veía, la persona simplemente se espantaba, lloraba y empezaba a hablar mal de él frente a todo el mundo. Y él incluso se reía.
Pero eso ilustra muy bien lo que es la naturaleza de la sombra, porque la sombra tampoco es algo malo. Simplemente es algo que cuando usted empieza a visitarla, a usted le va a dar mucho miedo, pero la sombra más bien está ahí queriendo ser escuchada si usted le da la oportunidad. Y si usted lo conoce, más bien, y eso es lo más interesante, Hengar es un Pokémon que es divertido. Es decir, se pasa riendo, es muy solitario y solamente como con otras Pokémones tipo fantasma puede jugar porque son los únicos a los que no les da miedo. Y eso es un poco lo que pasa entre la sombra, que nosotros mantenemos en nuestro día a día. Y es que entre esas, por decirlo de alguna forma, si pudiéramos personificar esas vivencias, esos traumas, esos momentos negativos que podemos nosotros tener, usted va a empezar a notar que esas distintas vivencias o esas distintas sombras que tenemos están queriendo ser escuchadas y como que conviven en un mundo entre ellas, pero que tenemos que ser capaces de aventurarnos a, digamos, a conocerlas, a vivirlas, para poder justamente sacar este ejercicio, ¿ok? Entonces, ya que conocemos un poco lo que es esta sombra, pues ya podemos introducir entonces cómo usar el tema de la integración de sombra. La integración de sombra es básicamente llenar esas sombras o esos vacíos que nosotros mantenemos con, digámoslo así, un poco de esperanza, por así decirlo, para poder, digámoslo, sanar esas heridas y poder entonces ya retrotraer o cancelar esas experiencias o esas cosas que nosotros nos tenían de alguna forma limitados a que en el día de hoy y a futuro podamos entonces atacar mejor nuestro día a día. ¿Okay? Nada más a título de anécdota, porque bueno, yo personalmente cuando crecí yo era una persona que tal vez no tenía muchos amigos, tenía tal vez que desde muy joven empezar a trabajar para poder ayudar a la familia, etcétera. Pues hay muchas cosas que cuando yo empecé a hacer y cuando yo empecé como a descubrir ese tipo de cosas, me empecé a dar cuenta de que yo tal vez arrastraba de esa época. Y era porque tal vez yo empezaba, por ejemplo, si yo de carajillo o de niño, digamos, yo tenía un rechazo por alguna mujer, yo entonces siempre, ya de grande, yo asumía que cada vez que yo le hablara a una mujer iba a ser rechazado. Por lo tanto, mi default con respecto a las relaciones era, particularmente en relaciones con mujeres, era no le voy a hablar a las mujeres. ¿Por qué? Porque yo asumo que siempre me van a patear y como asumo que siempre me van a patear, prefiero simplemente empezar a adoptar cierto tipo de forma de ser o cierto tipo de creencias alrededor de lo que son las mujeres para evitar eso. Y eso es un ejemplo nada más iba a decir la palabra, inventar la palabra fáctico, pero digamos un ejemplo muy específico para ver un solo factor sobre, digamos, específicamente cómo se aplica esto en nuestra vida, ¿verdad? En cuanto a temas de facturación, en su momento yo trabajaba en el mercado de Heredia porque mi familia tiene un restaurante para, bueno, genuinamente poder yo ayudar a mi familia, a mis tíos, a mi abuelita con la que yo vivía en ese entonces. Tal vez si los temas financieros eran un problema, eso era, vamos a ver, de alguna forma uno igual lo trauma o lo hace desarrollar ciertas creencias en relación con esto, que al momento ya de empezar a emprender, uno no le permite seguir creciendo el negocio por muchas razones, porque se arrastra creencias o arrastra experiencias en las cuales el dinero era algo que era limitado o que tal vez no era tan abundante como podría serlo en este momento. Usted entonces, ya cuando empieza a tener un poco más de dinero, no logra tener un escape o una forma de poder emplear ese dinero para seguir creciendo, porque la creencia que está arraigada dentro del cerebro es específicamente que como el dinero no es abundante y más bien es escaso, no hay que gastarlo en nada. Y por ejemplo, ya para traerlo ya a temas más prácticos de lo que normalmente hablamos en este canal, por ejemplo, usted le va a dar miedo a invertir en publicidad. ¿Por qué? Porque entonces usted dice, mira, estoy botando dinero que es algo que no es abundante y que es escaso en algo que potencialmente después me traiga más dinero. Pero ¿qué pasa? Que es muy fácil decir, no, mira, si usted hace más plata después, no hay ningún problema en gastarlo ahorita. Lo que pasa es que esa es la parte lógica, que usted no logra, digamos, como cerrar el puente con lo que es la parte, digamos, carnal o, digámoslo así, racional, que simplemente dice, estoy botando el dinero en las Facebook Ads. O si usted tiene que empezar a usar dinero para pagarle al equipo, usted va o a ser un tacaño o directamente querer hacer todo solo, porque usted le da mucho miedo sacar un poco de sus ganancias para dedicarlo a ese tipo de cosas. ¿Me entiende? Entonces, así es como funciona o la forma en que esta sombra a usted o lo tapa o al momento de integrarla le da el espacio para poder hacer las cosas que usted se propone. Entonces, ya que conocemos esto, le quiero explicar, porque no es nada más que usted entienda todo esto y ya como que sentámonos como alguien interesante, ¿verdad? Realmente la idea es que usted pueda ahora sí hacer la práctica, la integración de sombra para poder atacar estos fenómenos y poder poco a poco aventarse o abrir esos espacios para que pueda seguir creciendo en las cosas que usted tal vez tiene guardadas y pueda como atarlas a la basura que hasta este punto usted puede tener guardada, ¿ok? Entonces, antes de hablar de la integración de sombra, tienen que tener un ambiente adecuado, porque hay dos formas de hacerlo. La primera es mejor que la segunda, pero ambas funcionan muy bien. En primer lugar, usted, y ojo, eso yo sé que puede sonar como si fuese algo súper esotérico, pero nada más es que es muy útil para, digamos, cuando usted esté visualizando este ejercicio que funcione, ¿verdad? Pero no hay nada de esotérico ni extraño en eso. Simplemente es que usted está en un lugar cerrado donde usted puede hablar solo, ¿ok? Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Puede buscar, no sé, irse a la bodega, irse a la cocina, irse a la sala, irse a un cuarto que usted tenga en su casa o irse al carro nada más y sentarse solo, pues para que usted pueda hacer la práctica que vamos a hacer ahorita y que pueda hablar solo. Si usted nada más no puede o se siente demasiado incómodo o lo que sea, pues la segunda forma es
escribir en un diario ir contando el ejercicio, como redactando, si usted fuera un reportero, un periodista que está viendo como un choque, que usted vaya redactando lo que está pensando mientras, digamos, va haciendo el ejercicio, ¿ok? Esas son las dos formas. Y con esto podemos pasar así a la integración de sombra. Aquí algo que es muy importante es que no es que esta sea la única forma en que se puede hacer esto. De hecho, todo lo contrario. Hay un montón de formas. Y de hecho, el propio Carl Jung tiene un concepto que él llama la individuación, que básicamente lo que significa es que el proceso o el camino de integrar esta sombra es algo que va a ser muy dependiente a la experiencia o a la sombra que usted está atacando en este momento, adicionalmente como a la forma en la cual usted, digamos, funcione como un ser humano. Por ejemplo, la forma que yo se lo estoy describiendo ahorita es la forma que yo lo hago. Pero usted en su propio, vamos a ver, así como la calidad de la novela que usted está leyendo se determina por el nivel de dificultad del monstruo que el héroe tenía que matar, igualmente sucede con las sombras. Es básicamente, si usted tiene una vida que ha sido muy complicada, usted va a ocupar una forma muy específica, un poco distinta, un poco más novelesca, por decirlo de alguna forma, de hacer este ejercicio, a cuando usted tal vez tiene una vida un poco más sencilla, que igual puede tener sus sombras y que no quiero menospreciar de ningún tipo de forma las vivencias que cualquier persona puede tener, pero que tal vez sencillamente se podrían hacer solo escribiendo un diario. ¿Me entienden? Entonces, la individuación es eso. El proceso de integrar la sombra varía mucho de individuo a individuo y de hecho es algo que usted conforme haga la práctica va a aprender de qué forma le va a ser un poco más útil para poderlo seguir haciendo a futuro. ¿Ok? Entonces, la integración de sombras son básicamente los siguientes pasos. Lo primero que usted tiene que hacer es pensar en esa versión de usted que usted quiere trabajar. Por ejemplo, piense en, no sé, si usted tal vez es una persona que es muy egoísta, primero sepa que eso es lo que, o sea, nada más defina qué es lo que quiere trabajar. Normalmente eso se ve como en adjetivos, ¿ok? O atributos que por lo general las personas a usted le pueden decir. Que si usted es una persona egoísta, o que usted es una persona muy llorona, o que usted es una persona muy celosa, o que usted es una persona muy, no sé, extrovertida, o que usted es muy gritón. Cualquier cosa, o sea, primero defina cuál es la cosa que usted quiere trabajar suya, o cuál es el problema que usted está teniendo o que por lo general es recurrente en su vida. Obviamente aquí hay infinidad de temas, ¿verdad? Porque primero hay que definir, digámoslo así, esa versión de usted que quiere trabajar, ¿ok? Una vez que usted defina esa versión suya, o ese rasgo, ese atributo, o esa cualidad que es o adjetivo que usted quiere trabajar, lo que primero que tiene que hacer es pensar en una situación de vida en la cual eso se manifestó de una forma muy impactante. Póngase a pensar como una vez que usted fue o sea, obviamente esas son cosas que obviamente usted no tiene que decir nunca a nadie, pero usted aquí va a empezar a descubrir que hay un montón de cosas que son realmente, no sé, potencialmente delitos que usted tal vez puede haber hecho, o incluso cosas que son, o sea, que usted no le contaría a alguien, que son cosas que usted se guarda y se guarda tanto que incluso usted tiene que hacer un esfuerzo en pensarlas, pero donde ese rasgo que usted está queriendo trabajar se evidenció mucho. En temas de egoísmo, como, no sé, por un ejemplo hipotético, digamos que usted tiene hermanos y en algún momento usted tenía mucha hambre y usted estaba sirviendo la comida a sus hermanos, pero usted dijo, entonces voy a quitar un poco de comida a mis hermanos para servirme más yo, por ejemplo. No sé, el punto es, piense usted en algún atributo como eso. Y eso es un ejemplo muy bonito. Obviamente aquí podemos hablar de temas realmente profundos de odio, de ira, ¿me entienden? O sea, celos así, pero absolutamente tóxicos. Piensa aquí lo que quiera. Obviamente va a depender de lo que estemos trabajando y piensa en una situación de vida en la cual eso se evidenció. Luego, una vez que usted decidió esto, lo que usted tiene que hacer es sentar a esa versión o a esa persona de ese momento en la silla que usted va a tener en su cuarto o en el asiento de su carro o como a la par suya o de frente a usted y comience un diálogo. Es decir, usted agarre esa versión de usted, es como que usted agarre, como que si usted agarra su vida como si eso fuera una novela, usted agarra esa versión suya, la sienta y ese, digamos, Enrique de este momento está hablando con el Enrique de hace 10 años que pasó algo como esto, ¿ok? Entonces usted lo siente y comienza el diálogo de qué fue lo que usted hizo, por qué lo hizo, qué sentía en ese momento, qué quería ver, qué hubiera deseado usted haber sentido para evitar ese tipo de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente comienza un diálogo de preguntas muy básicas. El qué fue lo que hizo, o por qué lo hizo, o qué sintió, ¿ok? Es el tipo de preguntas que ustedes tienen que hacerse para, digamos, simplemente entender. Lo que ustedes para este punto tienen que hacer es entender a esa versión de usted del pasado. Y usted escuche lo que le dice y posiciónese como si usted estuviera reviviendo la situación y simplemente honre el hecho de que esta persona haya hecho la cosa que haya hecho o sentido lo que tuvo que haber sentido. Porque esta persona hasta este punto lo único que quiere es que en algún momento alguien lo haga sentir mejor.
Porque hay una razón por la cual en las novelas, en las series, etcétera, las personas atraen mucho a los héroes, a las personas que rescatan vidas. Y es porque cada persona en su vida, en su día, básicamente tiene una serie de sufrimientos, de realidades de las cuales quiere escapar. Y no hay nada más satisfactorio que pensar que existe alguien allá afuera que nos va a salvar a nosotros. De hecho, diría Sigmund Freud, a partir de eso es que nace las religiones o el concepto de Dios, porque tal vez simplemente somos incapaces de superar el hecho de que las personas que nosotros amamos, tal vez cuando mueren, nunca más vamos a volver a verlos. Y que tal vez exista un lado más allá para simplemente, pues, conocerlos o que ellos estén en un lugar mejor, etc. O que si mi situación ahorita está mala, que alguien va a venir a sacarme de esta situación para yo vivirla con ellos, etc. Entonces, esto ya no es para hablarnos en temas religiosos. Yo soy una persona, yo soy un católico, yo soy creyente y ser cristiano es de las cosas más importantes de mi personalidad. No quiero hablar mal de ninguno de esos aspectos de ninguna forma. Simplemente quiero decirles que esta idea de que hay alguien que puede salvarnos es una de las cosas más aliviantes y más, digamos, honestamente, poderosas, positivas para la experiencia humana. Entonces, eso es algo que, digamos, sucede en el mundo digamos, al menos, por decirlo de alguna forma, de lo abstracto o de lo espiritual. En el mundo real, es decir, en la experiencia que usted ha tenido en su vida, lo que de hecho ha sucedido, usted puede ser esa persona para usted mismo. Cuando usted, el yo de ahora, hace esa función de rescatista, por decirlo de alguna forma, al yo del pasado. Y usted, cuando usted agarra a esa persona y usted le dice, mira, eso que usted pensaba que era imposible superar, se superó y véame ahora dónde estoy, no necesariamente usted esté ahorita en la situación más ideal de su vida, simplemente que usted superó eso y que está creciendo o que todo está saliendo mejor o que esa persona que tal vez hizo sufrir, a fin de cuentas, usted se pudo arreglar con esa persona, pero perdona y usted simplemente, digamos, revive la situación y honra la situación, usted va a empezar a sentir un alivio increíble. Y genuinamente eso es lo que en eso consiste, y con eso termina el último paso, que es integrar a la sombra, que es darle esa seguridad o abrazar a ese atributo negativo que está causando esos problemas, estos límites, estas creencias en su vida, para justamente pues que la persona se sienta aliviada y que usted pueda empezar a recuperar, digamos, nuevas versiones o nuevas creencias sobre lo que usted va a empezar a sentir en el día a día. Porque en el tanto usted hace esto, usted va a sentir una experiencia horrible, porque es como revivir cosas, va a sentir emociones, va a sentir pensamientos, va a sentir un montón de cosas que lo van a hacer sentir mal. Pero el momento de terminar de hacerlo, usted se va a sentir muy bien. Por eso yo comencé este video diciéndoles que las cosas que se sienten bien de hacer son cosas que normalmente a la larga son malas. Mientras que esas cosas que son negativas, son difíciles de hacer, son en sí misma una experiencia positiva ya cuando terminamos de hacerlas, porque le va a permitir a usted, digamos, sanar todas esas cosas que usted hasta ahorita lo tiene limitado y que lo hacen usted no entender el por qué puede ponerse usted metas que a la hora usted no puede hacer, no es capaz de hacerlas. Y cuando usted, por decirlo de alguna forma, puede sanear esta sombra que está acá, lo que va a suceder es que entonces ya usted va a tener un camino más estrecho para poder ejecutar con su cuerpo las acciones que lo van a poder permitir llegar a las metas que su mente racional se logró proponer. Y de nuevo, esto es nada más como una introducción bastante básica. Obviamente, si quiere aprender más de esto, lea directamente a Carl Jung. Pero básicamente hacer esto durante unos 15 minutos al día es lo que a nosotros nos ha permitido, bueno, es lo que a mí me ha permitido superar los distintos problemas que he tenido en relación con cualidades de mi personalidad que yo sabía que tenía que desarrollar para poder resolver los problemas que en mi negocio yo iba teniendo. Obviamente eso aplica para cualquier otra cosa, pero realmente eso es algo que usted puede hacer y que le recomiendo que haga si usted es el tipo de persona que sabe que tiene mucho que dar y sabe que usted va a hacer hasta lo imposible por lograr las metas, pero simplemente no lo va a comprender porque, por un lado, usted pone metas, pero no es capaz de ejecutar las acciones. Entonces, bueno, básicamente sería eso por este video. Espero que les haya gustado. No olvide dejar su like y considere suscribirse. Y si usted es una persona que está ya suscrita a mi canal desde hace algún tiempo, obviamente ese es el tipo de material que nosotros normalmente hablamos en el canal. Pero si a usted le interesara que yo hable más de este tipo de temas, nada más, de nuevo, déjenme un comentario y díganme saber si les gustó. Y si no, nada más volvemos a lo típico de Facebook Ads y llamadas de venta high ticket. Entonces, indistintamente, muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente. Bye.